Pueden tomar sus asientos. Hemos estado yendo a través del Evangelio de Lucas. Jesús nos habla que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si no trajiste una Biblia, ahí en las bancas tenemos unas Biblias y puedes buscar en la página 1056, la página 1056. Vamos a leer Lucas 9. La predicación para hoy es de Lucas 9, versículo 1 al versículo 27. Permítame leer los primeros 9 versículos y luego continuamos. Vamos a leer Lucas 9, versículo 1 al 9. La palabra del Señor dice así: reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan dos túnicas cada uno. En cualquier casa donde entren, quédense ahí, y sea de ahí su salida. En cuanto a los que no los reciban al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido, y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba ver a Jesús. Amén y amén. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es Dios encarnado. Es el único que puede salvarnos. Es el Todopoderoso. Es nuestro proveedor. Es suficiente para salvarnos. ¿A quién más iremos, oh Dios? Solo tú eres el pan de vida. Solo tú, oh Señor, eres nuestro Rey y Señor. Ayúdanos a ver a Cristo glorioso, a Cristo como nuestro único Rey, Señor y Salvador en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿A cuántos de ustedes los han enviado en una misión? Mi mamá me enviaba a comprar tortillas y una vez las dejé caer y no recuerdo cuánto lloré después de que me castigó. Otra vez se me ocurre ir por las tortillas y me acababan de regalar una bicicleta que no sabía conducir. Dejé caer todas las tortillas, las ensucié. Otra vez me enviaron a comprar tortillas y los jugué en maquinitas. Y luego llegué a la casa y fue terrible. Hay misiones, hermanos, que nosotros ponemos siempre excusas por nuestro pecado. ¿Les recuerda a Moisés? Moisés, cuando en la zarza ardiente el Señor le dice: quítate las sandalias porque el lugar donde pisas es santo, en Éxodo 3. Y cuando el Señor vio que Moisés lo llamó en medio de la zarza y le dijo que él quería liberar al pueblo judío de la esclavitud de los egipcios, y él le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, de Isaac y de Jacob. Y él tenía temor, se cubrió el rostro, tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor le dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, quiero liberarlo. Pero vamos a ver que Moisés, como muchos de nosotros, tenemos un montón de excusas. Tenemos un montón de excusas. Moisés primero le preguntó: ¿y quién voy a decir que me envía? Y él le dijo: el gran yo soy. Y les digo: el Dios de mis padres me ha enviado a ustedes. Tal vez me digan: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés en Éxodo 3:14: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Es Dios, Dios eterno, Dios todopoderoso. Él es Dios quien lo envía. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Le va a decir
le dijo que dijera: el Señor, Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, este es mi nombre para siempre. Este es mi nombre. Y luego, ¿pero qué voy a hacer? Dame una señal. Y le dijo: agarra tu vara, tírala. Y se convirtió en serpiente. Agárrala por ahí, le dice. Y la agarró. Y luego mete tu mano en tu seno. Y salió leproso. Y luego la volvió a meter. Y estaban a hacer las señales que voy a hacer. Pero Moisés seguía dando muchos peros. Muchos peros. Moisés respondió, capítulo 4: y si no me creen ni me escuchan mi voz, porque quizá digan: ¿no se te ha parecido el Señor? Y el Señor le preguntó: ¿qué es eso que tiene en la mano? Y le hizo todas estas señales. Y vemos que Dios, el Señor, una y otra vez lo reafirma, lo envía. Hermanos, el punto de esto es que no se trata de ti. Luego Moisés vuelve a decir: es que soy tartamudo, no hablo bien, no soy tan elocuente. No soy tan elocuente. He sido un hombre elocuente, versículo 10, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y aún así Moisés: pero mira, envía a mi hermano. Ahí está mi hermano. Y el Señor, en su gracia, le permite que su hermano hable por él. Hermanos, no somos nosotros. Nos envían en una misión y hacemos algo mal. Dejamos caer las tortillas, ponemos excusas, ponemos que yo no puedo, que yo crecí en un barrio pobre, que yo crecí indisciplinado, que yo crecí haciendo esto. ¿Cómo Dios me va a usar a mí? ¿Cómo Dios me va a usar a mí? No se trata de ti. Él es el gran yo soy. No es por tus habilidades, no es por lo elocuente que eres, no es por lo guapo, por lo alto, por lo bajito, por lo pobre, por lo rico. Es por quién es Él. Él es el Señor. Él es fiel a sus promesas, a sus propósitos y a su palabra. Y hoy vamos a ver que Jesús es Dios encarnado, el Señor de lo sobrenatural, el Señor sobre la creación, que aún el viento y el mar le obedecen, como vimos semanas anteriores en Lucas 8, 22, 25. Él es el Señor soberano sobre los principados y potestades, como vimos en Lucas 8, 26 y 36, expulsando espíritus malignos, una vez más con una palabra. Él es el Señor también de la providencia, Señor tanto de la vida y la muerte. Nuestro hermano Enrique predicó un excelente sermón sobre eso. El Señor soberano tiene sus tiempos, sus encuentros para cumplir su voluntad. Él es el Señor de la vida al restaurar la salud de una mujer que padeció un flujo de sangre por 12 años. Él es el Señor de la muerte al devolver la vida a una niña de 12 años, la hija de Jairo. Y hoy veremos que Él sigue mostrando que es el Señor sobre su creación. Él es el Señor sobre la creación. Si eres un discípulo de Jesús y dices que eres un discípulo de Jesús, Él es el gran yo soy. Él es el que te llamó, Él es el que te escogió, Él es el que te envía. Si eres un discípulo de Jesús que lo proclama, eres valioso porque Dios te eligió. Pero por otro lado, no eres lo más importante. No eres la última Coca-Cola en el desierto. Yo tampoco. Porque podría haber elegido a cualquier otro. Dios, si Él hubiera querido, hubiera elegido a Aarón. De primas a primera, era más elocuente, esto y lo otro. Pero Él le plació escoger a Moisés. Pero te eligió a ti también para estar hoy aquí, para conocerlo si verdaderamente le conoces, no por quién eres, sino por quién es Él y por lo que hizo en la cruz. Ese es el gran yo soy. Somos su creación, sí, caída en pecado, que Él rescata para que volvamos a cumplir el propósito para el que fuimos creados. Y ese propósito no es para que cumplas tu vida hoy,
para que realices todos tus sueños financieros. Su propósito es para que vivas para su gloria, para que vivas para deleitarte en Él, amarlo, seguirlo, honrarlo, obedecerlo por amor. Y vemos a Moisés dudando, poniendo excusas a cada paso, pero Dios una y otra vez: yo estoy contigo, no me importa quién seas ni que seas capaz. Él te eligió, Él nos eligió, Él es el gran yo soy. Ahora, hoy queremos ver aquí en este pasaje, ustedes qué dicen, quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Mi primer punto: cuando escuchas quién es Jesús, tú qué dices quién es Jesús, cuando escuchas y ves que es verdaderamente todopoderoso. Mira lo que dice el versículo 1, Lucas 9:1. Reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Quién es Jesús para ti cuando escuchas y ves que es verdaderamente todopoderoso, que salvó al más malo del barrio? ¿Quién es Jesús para ti cuando escuchas y ves que salvó al asesino, al drogadicto, al mafioso, al que tú no le das aprobación? ¿Quién eres tú cuando escuchas y ves que quién es Jesús para ti cuando ves que Él es todopoderoso? Y reuniendo a sus 12 les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. El problema, hermanos, es que la autoridad es un buen termómetro para ver dónde está Jesús y quién es Jesús para nosotros. ¿Tú crees que los discípulos ahora se creían lo máximo? ¿Tú crees que ellos fueron y se creían porque les había dado el poder y la autoridad? Hermanos, Jesús los envió, versículo 2, a proclamar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Él los envió, los dotó de poder sobre los demonios, las enfermedades, y los encomendó a continuar su obra de predicación y sanación para afirmar el ministerio de Jesús, para afirmar el ministerio de que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, el ungido, el santo, el único que puede traer libertad a los cautivos, el único que puede salvar. Mira lo que dice Mateo 10:5-6, la historia paralela, no tienes que buscarlo. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo: no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sabemos que primero Jesús vino a los judíos, pero la promesa era que todas las naciones de la tierra iban a ser benditas en la simiente que es Cristo. Y en el pacto abrahámico vemos que Dios promete bendecir a todas las naciones de la tierra, pero primero tenía que venir a los suyos, tenía que venir a los judíos, y les dijo: ¿saben qué? Vayan primero a ellos. Esto es una buena prueba. ¿Dónde está su amor? Lo pueden hacer con los suyos. Mateo 10:8 sigue diciendo: sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Hermanos, ninguno de nosotros se puede jactar de la obra de salvación de Dios en Cristo para nosotros. Jesús le dice: vayan y vivan un evangelio vivo, vivan lo que yo soy. Los envío, les doy poder y autoridad. Vayan y sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos. Lo que Jesús había hecho, Él les da toda autoridad. Él les da autoridad. Jesús tiene toda autoridad y Él les da les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Era un trabajo cansado, era un trabajo difícil. Ahora los discípulos poseían el poder de sanar cuerpos humanos, tal como Jesús acababa de hacer con la mujer que padecía hemorragias. ¿Qué poder? Poder del reino de Dios. Poder de Dios.
Esto resultaba aún más extraordinario debido a quienes eran ellos, persona común y corriente como tú y como yo. Un comentarista, Ken Hughes, dice: esto podría ser embriagador. Posiblemente es concebible que algunos pudieran envanecerse y pensar: soy un misil balístico intercontinental espiritual, soy un cristiano discípulo internacional. Antes vivía en Cuba, en Honduras, pero ahora vivo en Estados Unidos. Soy un cristiano de un nivel superior. Cuidado. Puedo aniquilar la enfermedad y el mal. He vencido al pecado, pero no era así como ellos lo veían, pues sabían con humildad que su poder provenía del propio Cristo. Resultaba una experiencia de humildad pensar que Dios realmente los utilizara de tal manera. La pregunta para ti: ¿eres orgulloso cuando Dios te usa? ¿Soy orgulloso cuando Dios me usa? ¿Sabes quién es Jesús cuando te llama, cuando te envía? ¿O eres también miedoso como Moisés y pones un montón de excusas? Y pones un montón de excusas y pones un montón de peros. Y Él en su paciencia te forma como un alfarero forma a la vasija o al barro. Somos instrumentos meramente en las manos del alfarero. Ninguna jactancia hay para los que de gracia hemos recibido, de gracia damos. Para los que de gracia hemos recibido el Evangelio, por gracia, de gracia damos. Y aquí se va a ver cómo se ve eso. Les dijo, versículo 3: no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entre, quédense ahí, y sea de ahí su salida. En cuanto a los que no los reciban al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Ya vamos a regresar otra vez ahí. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Acuérdense que los apóstoles tenían autoridad apostólica. Tenían autoridad apostólica dada por Jesús. Dios les permitiría que estos milagros ocurrieran para avalar y afirmar su ministerio, el ministerio de Jesús. Sin embargo, vemos acá que lo que junto con sanar enfermos, hay una realidad espiritual mayor, hay una necesidad espiritual mayor, más que nuestra sanidad física, más que nuestra prosperidad económica. La sanidad es resucitar muertos espirituales. Aunque ellos echaban fuera demonios, el propósito principal era predicar el Evangelio. Los envió, como vimos en el versículo 2, a proclamar el reino de Dios, a proclamar que el reino de Dios se había acercado, que Jesucristo había descendido del cielo, que el pan, el maná, había descendido del cielo, y que ahora Él es el que nos envía. Él es el que envía a los discípulos. Los comentaristas ven esto, que la gran verdad es que el reino de Dios es el reinado de Dios, la soberanía de Dios. Y los apóstoles debían predicar el reino de Dios y su cercanía a todos. Debían decir a hombres y mujeres que se hallaban bajo su dominio y que podían entrar en él. Debían decirles a los judíos que sus beneficios estaban a su disposición si se volvían a Dios. Predicaban que Dios reina. Eso es lo que decían. Él puede ser el Señor y Rey de tu vida si te vuelves a su reino. Ese es el Evangelio, que Cristo Jesús puede hacerlos parte del reino de Dios por Cristo Jesús. Observa el versículo 6, predicar el Evangelio, recorriendo las aldeas, predicando el Evangelio, es decir, las buenas nuevas del reino de Dios, y sanando por todas partes. Y vemos que su predicación tenía un estilo profético como Juan el Bautista, que era una predicación de arrepentimiento, porque no había ocurrido
todavía la muerte de Jesús en la cruz era un matiz profético, así un llamado al arrepentimiento, tal como dice Marcos 6:12. Se trataba en gran medida de una predicación de buenas nuevas, y para cualquier judío la llegada del reino era sin duda una buena noticia. Buenas nuevas, el reino ha llegado. Buenas nuevas, es tuyo si lo aceptas y crees. Esa era la noticia. Crees en estas buenas nuevas. Su reino se ha acercado. La pregunta es que los discípulos creyeran era crucial para su enfoque en esta misión. Ellos tenían que responder a esta pregunta en la misión y en su corazón: ¿quién es Jesús? ¿Realmente Él me envió? ¿Realmente soy escogido de Él? ¿Realmente Él me ha enviado y me ha dado las herramientas necesarias, el poder, la autoridad, para que en humildad, es una autoridad no mía, es de Él? Es de Él. Él es el Rey. Cuando escuchas y ves que es verdaderamente todopoderoso, ¿quién es Jesús para ti? Esta es una buena pregunta, pero también una hermosa prueba para los discípulos. ¿Por qué? Porque miren qué les dice en el versículo 3: no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entren, quédense ahí, y sea de ahí su salida. En cuanto a los que no lo reciban al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Debían llevar lo mínimo, lo indispensable. Tenían que ir ligeros, confiando en la provisión de Dios. Si el Señor te llama y te dice que dejes la vida de pecado atrás, trae tus cargas a Él. Él te dará su carga, que es ligera. Él te dará descanso para tu alma. Tú y yo confiamos en Él porque Él dio la vida. Él no nos dio cosas necesariamente, solamente Él se dio Él mismo en la cruz. Él se dio Él mismo. Y Él les dice: confíen, vayan sin bastón. Algunos ven que no se ha dado una explicación completa de por qué Marcos 6:8 permite llevar un bastón. Quizás ambas expresiones significan: vayan como están, no se preparen, porque en Marcos 6:8 sí les permite llevar un bastón. Les dice de la bolsa que un viajero llevaría para transportar sus pertenencias y provisiones para el viaje. En otras formas les dice: vayan como están. Vayan como son. Tú no tienes que ir al seminario y graduarte de un doctorado para ir y hacer la misión de Cristo. Gloria a Dios si estudias. Pero tú y yo tenemos que ir como nos ha salvado. 1 Corintios 7, en la condición que Él te llamó. Tú puedes como la mujer samaritana. Tú puedes como el endemoniado gadareno. Tú puedes como esta mujer con el flujo de sangre, ir y hablar de tu Maestro, de tu Señor y Salvador. Así como estás, así ligero, así como eres, santo, pero Él te está santificando. Alguien dijo que la salvación es Dios sacándote del lodo, y la santificación es Dios quitándote el lodo. Él va a seguir quitándote, transformándote, haciéndote más como Cristo en su santificación. Pero eso no quiere decir que ya eres santo. Ya Él te sacó del lodo. No vuelvas al lodo. No vuelvas al fango. No vuelvas con los cerdos. Mira a tu Padre y a pesar de ti, di: Señor, si tú vas conmigo, yo iré. Señor, si tú estás conmigo, hablaré de ti a otros. Porque tú eres Dios. Otros dicen que la razón por la que Jesús les ordenó viajar ligeros de equipaje era para evitar parecerse a otros falsos misioneros del mundo antiguo, quienes obtenían un beneficio personal de su predicación. En vez de ir ligeros, salían cargados y se aprovechaban de las viudas y se aprovechaban de los necesitados y les quitaban todo lo que tenían. Así eran los fariseos y otros.
En vez de dar, ellos quitaban y se beneficiaban, se aprovechaban. Jesús también quería que los 12 aprendieran a confiar en Él para todo. La fe en Él debía ser el fundamento de su ministerio. Confiar en Él, ir ligeros. ¿Se acuerdan en la última cena cuando les preguntó si les había faltado algo al enviarlos? Ellos respondieron nada. En Lucas 22:35. Hoy muchos ministerios, hermanos, el problema es que podemos tener mucho, podemos tener demasiado. Y como alguien dijo, la iglesia apostólica podía decir: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el problema hoy, que gran parte de la iglesia que profesa la fe no puede decir ninguna de las dos cosas. No puede proclamar a Cristo vivo. ¿Por qué? Porque estamos más preocupados en este mundo. ¿Qué va a decir mi abuela? ¿Qué va a decir mi tío? ¿Qué van a decir los del trabajo? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir este? ¿Qué va a decir el otro? Hermanos, el Señor te llama que vengas como eres, pero Él te va a transformar. Él te va a transformar, no te va a dejar así. Él te va a transformar. Si Él te llama, si Él te ha escogido, si Él te ha llamado, Él va a hacer la obra a ti. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Eso es en su segunda venida o cuando nosotros partamos con Él. Ken Hughes afirma: quienes buscan la comodidad nunca han hecho nada por Cristo y su reino. Una vida comprometida es una vida incómoda. A veces es también una vida agotadora, pues es entregada por los demás. Con frecuencia resulta inoportuna e incluso muchos abusan de ella. Muchos abusan de los cristianos que fielmente quieren servir. Pero tú, mis hermanos, siéntete digno cuando alguien te trata mal por Cristo. Siéntete digno. Y con prudencia y con sabiduría, con sacrificio, haz las cosas para el Señor. Pero si alguien quiere aprovecharse de ti, recuerda esto: el Señor soberano, que tiene cada hora y segundo contado, cada minuto en sus manos, en su providencia, Él tiene cuidado de ti. Él no te deja y Él es el Señor. En cuanto a los que no lo reciban, dice versículo 5, al salir de esa ciudad sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Los judíos estrictos, según la historia de la iglesia, se quitaban el polvo contaminante de los pies al regresar a tierras gentiles. La acción de los discípulos expresaba simbólicamente que ellos que rechazaban a los predicadores no pertenecían al pueblo de Dios. Ahora, ¿es esto una forma hostil de difundir el evangelio? Para nada, en absoluto. Más bien fue una advertencia sumamente misericordiosa dirigida a aquellos que rechazaron el mensaje del reino. Si alguien te rechaza a ti, no te rechaza a ti, rechaza al Rey de reyes y Señor de señores, que Él es el Rey de este reino. Es un algo misericordioso. Esto le va a ayudar a la gente a reflexionar profundamente su condición espiritual. ¿Y cómo nosotros lo vemos hoy? Bueno, muchas veces la gente te rechaza y tú les hablas el evangelio, pero hay momentos donde tú tienes que dejarlos en las manos del Señor. Dejarlos en las manos del Señor y decir: ¿sabes qué, Dios? Lo he intentado, voy a seguir orando y está bien. Tú, Señor, eres el que salva. Voy a seguir orando por ellos, voy a seguir de alguna forma compartiendo el evangelio, pero si alguien te rechaza, rechaza a Dios. Y hay momentos donde tenemos que desvincularnos de una sociedad pecaminosa y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarla a ver el peligro del camino que ha elegido. La cultura, hermanos, quiere afectarnos, influirnos a nosotros. Pero Corintios dice que la serpiente con su astucia
quiere engañar a muchos de ustedes, de nosotros, para desviarnos de nuestra fidelidad a Cristo. No dejes que el enemigo con su astucia te desvíe de la fidelidad a Cristo y de la fidelidad del mensaje del Evangelio. Predicamos a Cristo y este crucificado. No nos desviamos de ahí. Aunque el mundo le parezca obsoleto, aburrido, retrógrada, lo que sea, no nos desviamos del mensaje de las buenas nuevas de que el Señor puede salvarlos. Y Juan nos dice también que un día la misma palabra los va a juzgar. No es tu tarea juzgar a esa gente. El Evangelio mismo por sí mismo los va a juzgar. Tú sigue predicando el Evangelio. Tú sigue llamándolos al arrepentimiento. El Señor juzgará con justicia un día. Hermanos, y si hablamos de justicia, tú y yo merecíamos también la muerte y la condenación. Gracias sean a Dios que por Cristo nos salvó. Ahora, ¿cómo se ve esto de los milagros y de echar fuera demonios hoy en día con un cristiano genuino? Warren Wiersbe me ayudó a pensar en esto, y él dice que la capacidad de los apóstoles para sanar era un don especial que autenticaba su ministerio. Romanos 15, 18, 19, 2 Corintios 12, 12, Hebreos 2, 1, 4. Los milagros constituían una prueba de que el Señor los había enviado y estaba obrando a través de ellos. Hoy en día evaluamos el ministerio de una persona a la luz de la verdad de la palabra de Dios. Los milagros por sí solos no son prueba de que una persona sea verdaderamente enviada por Dios. Satanás mismo puede falsificar milagros, pues Satanás puede capacitar a sus falsos ministros para realizar cosas asombrosas. Hoy en día, hermanos, nosotros filtramos todo a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra autoridad. La palabra de Dios es suficiente para que conozcas a tu Señor y Salvador Jesucristo. Claro que sí, Dios puede sanar a quien Él quiera, pero nuestra tarea, hermanos, hoy es predicar el Evangelio del reino. Y esa ha sido siempre la tarea. Y como iglesia evaluamos ese ministerio de una persona a la luz de la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo que nos enfocamos. Ellos tenían que responder a esta pregunta en la misión y en su corazón, los discípulos. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién es Jesús? Cuando escuchas y ves que es verdaderamente todopoderoso, ¿quién es Jesús para ti? Vemos cómo responde Herodes esta pregunta, versículo 7. Herodes el tetrarca, es el Herodes Antipas, se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo a Juan, yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba ver a Jesús. Vemos que Herodes Antipas fue el mismo que mató a Juan el Bautista. Juan muere por la verdad. Miren lo que dice. Al oír esto, Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan. Esto está en Mateo, en la parte donde habla también de esta historia. En la cárcel, por causa de Herodías mismo, había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella, y Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces vemos que Juan murió por causa de la verdad, por predicar el evangelio de arrepentimiento, el evangelio de que el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vendría, y llama a todos aquellos a que se vuelvan a Él, a que ya no sigan en su vida de pecado. Y Juan, para Herodes,
Jesús nada más era un hacedor de milagros. Estaba confundido, pensaba que era Juan. Otros decían que era Elías, porque Elías había subido a Dios, pero pensaba que había regresado. Otros pensaron que era un profeta que hablaba en Deuteronomio. Juan el Bautista no había realizado milagros. Por eso podría cambiar si resucitara de entre los muertos. Herodes estaba confundido, no sabía quién era no sabía quién era Jesús. Sin duda, la conciencia de Herodes lo estaba acusando. Y él se preguntaba si acaso Dios había enviado de regreso a Juan para juzgarlo. ¿Es Jesús para ti nada más un hacedor de milagros? ¿Es solamente un extra a tu vida? ¿Alguien interesante de seguir y escuchar? ¿O realmente es tu Señor y Salvador? ¿Es verdaderamente el Dios Todopoderoso, que es Señor sobre su creación, demonios, la vida y la muerte? Señor sobre su creación. Hermanos, todas estas otras cosas está bien, son buenas. Querer obtener un milagro, sanidad, paz, tranquilidad. Pero para Herodes, Jesús era un milagrero nada más. Alguien que quería conocer. La pregunta es para ti ¿quién es Jesús? ¿Es Jesús nada más alguien en quien quieres encontrar paz? ¿Una paz temporal a un problema o sentirte mejor? ¿O es Jesús tu Señor y Salvador, dueño de tu vida, de tu alma, de tu ser? ¿Es Jesús Dios? ¿Es Jesús el Señor de tu vida? Segundo, hermanos, primero fue, ¿ustedes qué dicen? ¿Quién es Jesús cuando escuchas y ves que es verdaderamente todopoderoso? Segundo, ¿quién es Jesús cuando ves que Él es el proveedor y suficiente para salvar? Mira el versículo 10. Cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho, y tomándolos con él, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Y aquí vemos la transición del ministerio en Galilea, y vemos que se dirigen hacia Jerusalén, pasan a Betsaida, y en Marcos 6, 30, 31 dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Imagínense, después de andar sanando, resucitando, predicando el evangelio que los envió de dos en dos, regresan cansados, con hambre, la gente los empieza a seguir. ¿Qué está pasando? Milagros, esto está sucediendo. Jesús les dice: vayan, descansen y coman. Algo tan simple como eso, pero Jesús sigue en guardia. Jesús siempre tiene tiempo. Es un pastor de pastores, lleno de compasión, de misericordia. Versículo 11: pero cuando la gente se dio cuenta de esto, los siguió, y Jesús, recibiéndolos, escuchen, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. Jesús siempre, en muchas ocasiones, Él estaba ahí. A pesar del cansancio, Jesús estaba en los negocios de su Padre. Tenía compasión de ellos, les proveía. Él era el proveedor, el pan de vida. Mateo 14, 13 y 14 afirma en la historia paralela de al oír esto, Jesús se fue de ahí en una barca solo a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. Cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud, y miren lo que dice: y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Jesús, hermanos, es nuestro modelo, nuestro ejemplo, nuestro Señor y Salvador. Él no anda ajetreado. Él tiene compasión de los suyos. Eso nos dice que muchas veces el ministerio, la obra, el ser un discípulo de Cristo, muchas veces es agotador. Pero Él es un Dios lleno de compasión.
Es un Dios lleno de compasión. Versículo 12, el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores y hallen alojamiento y consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Denles ustedes de comer, les dijo Jesús. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente, porque habían como 5,000 hombres. Y Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. Hermanos, vemos en Juan 6 esta misma historia. Jesús está probando a Felipe y dice que cuando fueron al otro lado de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud los seguía, pues veían las señales que realizaban en los enfermos. Imagínense los discípulos haciendo estas señales. La gente se vuelve loca y los empieza a seguir. Se dan cuenta que están yendo a Bethsaida y una gran multitud los sigue, pues veían las señales que realizaban en los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Venía mucha gente de todo el mundo conocido, de todos lados, miles y miles y miles de personas. Estaba cerca la Pascua, porque dice que había como 5,000, sin contar los niños y las mujeres. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo. Estaba probando a Felipe, porque él sabía lo que iba a hacer. Jesús sabía que él iba a proveer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero qué gesto para tantos. Jesús es el proveedor. Él tiene cuidado. Versículo 15 de Lucas 9 dice: así lo hicieron, haciendo recostar a todos. Tomando él los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Todos comieron y se saciaron. Y se recogieron de lo que les sobró de los pedazos 12 cestas llenas. ¿Qué te dice esto? ¿Qué te dice? ¿Quién es Jesús? Él es el proveedor. Él es el que provee. ¿Quién es Jesús para ti cuando Él provee? Pero ¿quién es Jesús para ti cuando tú crees que no está proveyendo? ¿Quién es? Él bendijo los alimentos y acto seguido multiplicó los pocos panes y peces. Warren Wiersbe dice que Él fue el productor y sus discípulos los distribuidores. Lo asombroso es que todos fueron servidos y quedaron saciados. Además sobraron 12 canastas de comida, una para cada uno de los discípulos, según decir, ¿verdad? Jesús cuida con esmero de sus siervos. Este milagro fue mucho más que un simple acto de misericordia hacia unas personas hambrientas, aunque ciertamente eso era importante. Fue también una señal de la condición mesiánica de nuestro Señor y una ilustración de la provisión bondadosa de Dios para la salvación del ser humano. Hermanos, al final del día, las necesidades físicas de nosotros, eso es pan comido para Dios. Él tiene cuidado de nosotros, pero la salvación de nuestra alma, eso ninguno de nosotros podemos redimirnos. Yo no puedo redimir a mi hermano, solamente Jesús puede. Eso no es imposible para Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? Hermanos, la multitud al recibirlo a Él tal como habían recibido el pan. Sin embargo, muchas veces tú y yo estamos más interesados en satisfacer nuestros estómagos que en el bienestar de nuestras almas. Por lo que muchas veces perdemos el impacto del milagro espiritual. ¿Cuál es ese impacto?
que Él es el pan de vida. Mira lo que dice Juan 6, 28, 35, no tienes que buscarlo. Entonces le preguntaron, después de que Él le dio de comer, Él dio este discurso, Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que crean en Él que Él ha enviado, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que te veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Hablando de Él, que descendió del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo, hablando de Él, y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Dios provee. ¿Quién es Jesús para ti? Cuando te provee y cuando es suficiente para salvar, Él es el pan de vida que bajó del cielo, que fue molido por nuestros pecados. Fue molido por nosotros. Nos provee, Dios nos provee en la misión, nos provee a través de la cruz, al darse Él mismo en rescate por muchos. Al darse Él mismo por rescate por muchos. Tim Chester dice que Lucas está estableciendo una conexión. Jesús es el Mesías que provee para el pueblo de Dios y ofrece el gran banquete de Dios. En última instancia, Él provee al morir y nos acoge por Él mismo, porque Él mismo fue abandonado. Tan pronto como es aclamado como el Mesías, explica que debe sufrir. Jesús es el Mesías, pero no es el Mesías que la gente espera. No conquistará el ejército romano, ni liberará a Jerusalén. Habrá juicio, pero este recaerá sobre Él. Él será juzgado. El pan de vida será molido por nuestros pecados. Así que ¿quién es Jesús para ti? Cuando Él te provee y que es suficiente. Cuando ves que es el proveedor y suficiente para salvar. Y por último, ¿quién es Jesús para ti? Con esto termino. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué confiesas tú? No tu abuelita, no tus amigos, no que escuché una vez que el pastor dijo, tú personalmente, no las multitudes, no otra gente en tu pueblo, tú, no tu esposa que está al lado tuyo, no tu esposo que está al lado tuyo. ¿Qué confiesas tú? ¿Quién es Jesús para ti? Y con esto termino. Mira el versículo 18. Jesús hablando de su persona. Estando Jesús orando a solas, estaban con Él los discípulos y les preguntó, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Miren cómo empieza Jesús. ¿Quién dice las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Pero Jesús les hace la pregunta directa y te la hace a ti también hoy. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó. Y Pedro, como representante muchas veces de los discípulos, el que hablaba ahí, respondió, el Cristo de Dios, el ungido del Mesías. Pero Jesús, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie. ¿Por qué? Porque se podría armar un relajo político pensando en la Pascua que Él los iba a liberar de los romanos y se podía armar, pero también porque ya vendría próximamente Jesús a decirles que Él tenía que padecer, hacer la obra, su sacrificio. Y ahí es donde vemos el versículo 22. Y les dijo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. La pregunta para ti es,
¿Crees que Jesús es el Mesías? ¿Crees que Jesús es el Señor y Salvador? ¿Crees que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día? Y a todos les decía: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz es desvestirnos del viejo hombre y revestirnos de Cristo. Eso es tomar la cruz, es desvestirnos, despojarnos del viejo hombre y vestirnos de Cristo, seguirlo. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Muchos quieren ganar su libertad, su vida en cosas de este mundo, pero más bien la pierden. La pierden. Había un hombre que había llenado graneros y dijo: hoy sí voy a descansar. Y le dijo: necio, hoy vienen por tu alma. Hoy vienen por tu alma. Nosotros venimos a este país a trabajar y pensamos que vamos a vivir 500 años. Y muchas veces le dejamos al Señor lo que nos sobra. Lo que nos sobra. Pero hermanos, el sueño americano va a pasar. Y muchas veces no se cumple. Pero el que hace la voluntad del Padre, ese permanece para siempre. Y dice: pues de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Romanos, y aquí está hablando de la transfiguración y de la venida de Cristo, de otras cosas que vamos a hablar la próxima semana. Pero Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y Romanos 10:9-11 afirma que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, versículo 11: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. La pregunta para ti es: ¿Crees que Jesús es el Mesías? ¿Crees que es tu Señor y Salvador? ¿Crees que puede perdonarte tus pecados y salvarte? Ustedes que dicen: ¿quién es Jesús? Cuando escuchas y ves que es todopoderoso. Ustedes que dicen: ¿quién es Jesús? Cuando ves que es el proveedor y suficiente para salvar. Pero para ti, ¿quién es Jesús para ti? Esa es la pregunta que tienes que responder. Y si no sabes quién es Jesús, si no lo conoces, quién es Jesús, por favor, hoy puede ser el día de salvación. Ven a Él, cree en Él, en su obra, porque Él es Jesús, el Mesías, el prometido, el ungido, que vino a rescatar a su pueblo de su pecado, de la muerte de Satanás. Oremos. Dios y Padre, gracias por Jesús. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias, Dios, porque podemos tener perdón. Gracias porque eres el proveedor, el pan de vida, el único que puede perdonarnos y salvarnos. Gracias, Padre, por tu bondad y por tu amor en Cristo Jesús. Ayúdanos, Dios, a ver a Jesús por lo que Él es. Jesús es Dios encarnado, Dios Hijo, es el Mesías, el Señor y Salvador, el único que puede perdonar nuestros pecados. Gracias, Dios. Gracias por el Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.